reunión un par de minutos para esperar y empezamos enseguida. Gracias por su paciencia. Welcome everybody. We'll give it one more minute and then we will start. Bienvenidos a todos, un minuto más y comenzamos la sesión del día de hoy. A very warm welcome to you joining Buenos días us. a todos, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Este es el segundo encuentro de esta reunión que persigue colaboración de la OMS con los socios en cuestiones religiosas. Es un placer estar con ustedes. Soy Sara Hess y trabajo en este programa en la OMS en Ginebra. La primera parte de este webinario vamos a hablar un poquito de nuestra estrategia global reciente que se ha publicado en el día de hoy. Es la estrategia de la OMS para implicar a los líderes religiosos, las organizaciones en base a la religión y las comunidades religiosas en cuestiones de pandemia. Nuestra práctica comunitaria con la que llevamos trabajando con gran parte del año es una estrategia que ha sido fantástica, ha sido un esfuerzo fabuloso de colaboración y quisiera dar las gracias a todos los que han estado implicados en ello. En primer lugar, voy a dejarle la palabra a mi directora, la señora Sylvie Brand, que va a ser la que va a presentar este seminario. Sylvie, buenos días. Ella nos va a dar unos comentarios de apertura y hablamos posteriormente de la estrategia que se ha publicado, insisto, en el día de hoy en mayor profundidad. Una gran parte de nuestro programa del día de hoy consistirá en examinar casos muy interesantes, sobre todo casos específicos como el de Kenia. Un caso de colaboración. Sylvie, te dejamos la palabra. Muchas gracias, Sara. Gracias y buenos días. Buenas tardes, buenas noches a quienes se unen a esta reunión. Para mí es un honor estar con ustedes en esta segunda parte de esta conferencia, en la que tenemos la OMS y la colaboración de los líderes religiosos y las comunidades religiosas para tener su implicación en nuestra estrategia junto con los gobiernos nacionales. Este seguimiento va a mostrar cómo los diferentes modelos de colaboración entre los ministerios de Sanidad, los técnicos de la OMS y las organizaciones religiosas han respondido en 3 países, en Kenia, Zimbabue y un tercer país que escucharemos posteriormente, ilustrando los resultados
que hemos obtenido las estrategias para conseguir implicar a los líderes religiosos, como decía, comunidades religiosas y organizaciones religiosas. Estoy encantada de lanzar este seguimiento de estos 3 países específicos. Es un hito importante para la OMS. Esta estrategia fue co-desarrollada con las organizaciones religiosas junto con las comunidades también. Es un esfuerzo importante, un avance importante para la OMS, es una manera de trabajar, es un esfuerzo de colaboración que ha arrojado resultados muy importantes y estamos encantados de poder compartirlos con ustedes. También mostrará nuestro compromiso comprometido a largo plazo para colaborar y conseguir una estrategia más amplia en la que se implique a la sociedad civil, la OMS y otros actores de países, como decía, a nivel nacional y regional. Yo he estado implicada en esta estrategia desde el inicio porque la OMS reconoce el trabajo importante de las comunidades religiosas, de la sociedad religiosa en situaciones de pandemia, situaciones de emergencia en la que se requiere la colaboración, la educación para impulsar la sanidad en muchos países, constituyendo un elemento crítico de la preparación del país, la planificación y la organización de los casos prácticos de estos países han sido coordinadas por nuestros colegas en los respectivos países. Así que gracias a todos por este esfuerzo y a nuestros colegas que han estado trabajando arduamente para conseguir este webinario, mostrando una vez más cómo la estrategia de colaboración funciona en la práctica. Les deseo un webinario muy fructífero y unos intercambios fructíferos que redunden en el éxito de esta colaboración. Muchas gracias, Silvi. Gracias por estos comentarios de apertura. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Normalmente tendríamos al doctor Curie, que podría hacer la interpretación, la presentación junto con Sylvie, pero en este momento no está disponible, con lo cual vamos a dejar la palabra a Sally Smith. Sally Smith seguro la conocen. Ha sido un gran apoyo durante la pandemia en el trabajo realizado con las comunidades religiosas. Sally nos va a presentar algunos de los elementos clave de la estrategia. Te deseo lo mejor en tu futuro de colaboración. Y adelante, Sally. Gracias, buenos días a Sylvie y a Sara por esta breve presentación. Es una oportunidad extraordinaria de estar trabajando con este equipo tan entusiasta. Yo tengo muchas ganas de empezar con esta estrategia global, me siento muy entusiasta. Es el primer marco de colaboración entre la OMS y las diferentes unidades y comunidades religiosas. Ha sido un esfuerzo que realmente ha resultado muy fructífero. En primer lugar, quisiera decir que esto es una iniciativa compartida que hemos desarrollado conjuntamente y que también es maravilloso decir que hemos tenido a los colegas de Kenia y que van a estar con nosotros, no solamente en la respuesta COVID, ante la COVID, pero también en todos los años de colaboración y de esfuerzo. Son un ejemplo a seguir. Voy a mostrar, como ven, las transparencias una tras otra, así que empezamos con la iniciación y seguimos. La estrategia de la OMS para implicar a los líderes religiosos, organizaciones religiosas y comunidades religiosas en emergencias sanitarias permite activar una respuesta más eficaz, reforzando la colaboración entre la OMS, los gobiernos nacionales, los líderes religiosos, las organizaciones religiosas y comunidades religiosas, que resultará en una mayor protección de más personas en emergencias sanitarias, disfrutando de una mejor sanidad, de un bienestar, incluyendo una confianza y una cohesión social reforzada en nuestras respuestas. Esto no es algo nuevo, es algo que muchos países llevan haciendo durante muchos años. Pero yo creo que lo que es súper importante es que ello ha mostrado claramente la posibilidad de colaborar. Siguiente transparencia. El ámbito de esta estrategia es la definición de cómo vamos a trabajar conjuntamente y es una articulación de trabajos ya realizados. Destaca los cometidos respectivos y las responsabilidades de la OMS y los socios religiosos. Es una guía para la Secretaría de la OMS
también es una herramienta que va a ayudar y a facilitar la inclusión en las respuestas nacionales junto con unos niveles adecuados de financiación. Como decía, es una herramienta de defensa para alentar una mayor implicación de los líderes religiosos, de las comunidades religiosas en sus respuestas. Un conjunto de principios para ambas partes, para respetarlos, garantizando el respeto mutuo y el compartir valores, junto con una lista de acciones potenciales que van a realizar los países que quieren conseguir este objetivo. Siguiente transparencia, por favor. Una de las cuestiones importantes y las estrategias y los principios que nos orientan, y hemos debatido de esto bastante en el grupo, porque hay muchos principios comunes entre las tradiciones religiosas y las enseñanzas de las comunidades religiosas, y después también tenemos el aspecto científico en el que están trabajando. Este es un resumen de algunos de los principios de orientación de nuestra estrategia, pero posteriormente los desarrollaremos en mayor detalle. Tenemos el respeto de los derechos humanos, la igualdad de género, la inclusión. La inclusión debe compartir con los líderes religiosos una inclusión a nivel nacional y debe ser dirigida a nivel nacional, también liderada por los líderes religiosos, como decía, así como las organizaciones humanitarias que trabajan conjuntamente para prestar su apoyo a los gobiernos en el liderazgo, en la preparación y respuesta a las emergencias, para evitar la duplicación de esfuerzos, continuando nuestro compromiso, nuestra colaboración y promoviendo el respeto mutuo. También promueve los valores compartidos, además de la implicación y el compromiso, refuerza la existencia de estos vínculos. No solamente son organizaciones que están en un hospital, en un templo, en una iglesia, en una mezquita. Estas organizaciones tienen un modelo espiritual que atrae una serie de principios y de acciones, y estamos conjuntamente compartiendo estos valores, como la justicia, la dignidad, la igualdad, la prioridad para la pobreza, los vulnerables, los frágiles. Y también trabajamos informados por los datos que subyacen la evidencia científica, una comprensión que la comunidad necesita, así como la percepción, evitando con ello la desinformación. Conjuntamente vamos a respetar las diferencias religiosas, implicándonos en que esta colaboración pretenda respetar la identidad de las diferentes comunidades religiosas. También queremos ser plenamente representativos, implicando a nivel local, nacional, global, universal, representando todas las religiones mundiales, trabajando conjuntamente con organizaciones no gubernamentales, gubernamentales e intergubernamentales. También la comunidad será el centro, será la que deba responder, la que sea responsable de englobar todos los actores para evitar las vulnerabilidades y sus consecuencias. También va a alimentar la confianza como un componente crítico de respuesta ante emergencias sanitarias, y seremos abiertos, y gran transparencia va a ser lo que nos guíe, abiertos al público, reconociendo que existe una incertidumbre y que hay conocimientos que emergen, errores que se cometen. Siguiente transparencia, por favor. No voy a entrar en todo el lujo de detalles de lo que es el programa, pero me gustaría centrarnos un poquito en los principios. Los principios son importantes. En el texto completo verán ustedes los roles y responsabilidades que hemos definido, una lista, una enumeración, sobre todo por parte de la OMS, y también una lista de responsabilidades y cometidos por parte de los líderes religiosos, las comunidades religiosas y las organizaciones religiosas. Muchos de ellos son colectivos, han sido desarrollados conjuntamente. Algunas de las orientaciones y principios que hemos dado a las organizaciones religiosas han consistido en gestionar cuestiones complicadas como el duelo, los funerales. Hemos tenido que cerrar lugares de culto religioso durante la pandemia. Esto es algo que no debe amenazar la libertad religiosa. Este tipo de conversaciones junto con los líderes religiosos sirven de orientación, en particular cuando se trata de transmitir los conocimientos y las consecuencias de estos principios, que son cruciales y que aparecen desarrollados en los cometidos y responsabilidades que hemos elaborado conjuntamente. Siguiente transparencia, por favor.
Esta es mi última transparencia que lo que engloba son las áreas en las que nos hemos centrado. Son 6 principalmente, algunas de las actividades que podemos desarrollar conjuntamente con los líderes religiosos. Y proporcionamos también ejemplos, orientaciones. Esto ya lleva un cierto tiempo en muchos países para otras enfermedades. Se trata de promover y construir asociaciones, inclusión, capacidad para que los socios sean resilientes. También se trata, como decía, de que la capacidad de nuestro personal científico y nuestro personal técnico, que no tiene tanta evidencia ni tanta experiencia con los líderes religiosos, puedan participar. Y para ello necesitamos información actualizada de la epidemia y cómo controlarlo. Esta capacidad, esta formación se desarrolla en 2 modos y en 2 vías. Una comunicación efectiva y una respuesta a la infodemia. Hay mucha información que flota en las redes, información disponible, y es importante trabajar conjuntamente para reivindicar los hechos y combatir las falsas informaciones utilizando un lenguaje religioso que las comunidades religiosas entiendan. El número 3, importantísimo, proteger la libertad de religión y las creencias, asegurando que minimizamos el riesgo de transmisión de enfermedad. Conjuntamente avanzaremos hacia una sociedad más igualitaria que proporcione un apoyo social, práctico y económico a las familias y comunidades afectadas por una emergencia sanitaria. En la anterior sesión, quizás sería interesante que escuchen algunos de los webinarios que hemos organizado y cómo los líderes religiosos han dado ejemplos prácticos para dar apoyo económico y social a las comunidades en medio de una pandemia, de una emergencia religiosa. Incluso cuando los centros religiosos de culto estaban cerrados, se han proporcionado otro tipo de apoyo a las comunidades que las comunidades locales han apreciado muchísimo. Finalmente, pero no menos importante, proporcionar un apoyo directo a los servicios sanitarios en las comunidades y durante las emergencias sanitarias, ayudando a los hospitales, clínicas de la comunidad. Cerraré mi intervención indicando y subrayando que uno de los puntos importantes refleja también unos indicadores y cómo vamos a medir y contribuir a los objetivos del desarrollo sostenible. Gracias por haberme escuchado y le dejo de nuevo la palabra a Sara. Y verán, obviamente esta estrategia estará disponible muy pronto en Internet. Muchas gracias, Sally. Gracias por esta visión tan clara y rápida de lo que es nuestra estrategia y lo que nuestro equipo está desarrollando, incluso mientras estamos ahora mismo en esta reunión. Es de esperar que eminentemente se comparta este vínculo, porque estamos trabajando hasta el último minuto para poder publicar esta política, esta estrategia que queremos presentar. Alex, que está un poquito por detrás, es la persona que está aquí apoyándonos en todo momento en el lanzamiento de esta estrategia. Alex, te hacemos un llamamiento para que esté disponible lo antes posible. Vamos a pasar al caso práctico de Kenia, el que ha citado Cali. Tenemos al caso de Kenia, que es un ejemplo increíble, notorio de la colaboración en casos de pandemia, no solamente en esta, sino en anteriores. Para nosotros es un placer tener a nuestros colegas del país, de Kenia, de la oficina local, y que son también los socios del Ministerio de Sanidad, los que han trabajado con ellos, que van a estar. Así que, en primer lugar, nuestro primer orador es el doctor Nolaskus Kanda. Es el responsable de la respuesta a la emergencia COVID-19, el equipo OMS de Kenia, en nuestra oficina local. Doctor Ganda nos va a ofrecer una visión global de la situación en Kenia y cuál ha sido la respuesta de la OMS. Doctor Ganda, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Sin más preámbulo, le dejamos la palabra. Si puede, por favor, activar su cámara y su micrófono, le escuchamos. Tiene la palabra, doctor Ganda. Muchísimas gracias, Sara. Gracias por esta invitación y por la invitación al equipo de Kenia, de la OMS, para darles una breve visión de lo que ha sucedido en mi país y de lo que estamos en este momento gestionando. Quizá para empezar diré, bueno, hemos hablado de la situación global. Quizá sería interesante una revisión de cuál es la situación actual a nivel global. Todos hemos tenido esta experiencia en la pandemia
Y bueno, cabe destacar lo que ha sucedido también a nivel nacional y después a nivel regional. Han sido tres niveles diferentes. En Kenia hemos tenido 4 oleadas. La segunda fue la peor. Tuvimos muchos contagios, pero en la anterior bueno, ahora hemos acabado la 4 oleada y ha sido limitada, no ha sido tan terrible como las 2 anteriores y actualmente en el país estamos viendo una cifra muy baja de casos COVID en las 3 o 4 últimas semanas. Vemos un declive continuo de los casos detectados en el país. Nos satisface y nos complace constatar esta situación. Finalmente, nuestros aeropuertos están abiertos. Nuestro principal desafío es continuar con esta implicación, que la comunidad no baje la guardia y que siga colaborando conjuntamente con los líderes religiosos, uno de los ámbitos más importantes, como decías, esta colaboración con los líderes religiosos para comunicar el riesgo existente y en este sentido nuestra situación, vemos que hay un poquito como una relajación en los grupos religiosos, es como que se han relajado ahora que la situación está más controlada, pero hay que seguir impulsando, animar a la población a que se siga vacunando para mantener esta cifra baja de casos detectados en el país. En las 2 oleadas anteriores hemos perdido muchos miembros de comunidades, hemos tenido muchos fallecimientos, la cifra de personas que perdimos fue muy elevada en las comunidades, en las ciudades y también en las zonas rurales. Las personas mayores fallecían, también las capas intermedias de la población activa de la comunidad también estaban falleciendo y esto fue grande preocupación. También fallecieron líderes importantes y estamos ahora por ello recurriendo a la comunidad religiosa para que no baje la guardia, para que siga activa en el sector sanitario, que siga alentando a la comunidad a adoptar todas y cada una de las medidas que puedan, sobre todo la medida de la vacunación, que ha resultado ser de suma eficacia para poder continuar con este control de la pandemia. A nosotros en Kenia nuestra situación es seguir planificando para el resultado y para mejorar este 6% de vacunación, que es muy bajo en este sentido, comparado con otros países, con otras zonas del mundo. En las montañas, en las zonas más alejadas es un poquito menos, el 6%, pero luego en las ciudades realmente es superior. Quisiera agradecer en nombre de mi director de la Oficina Regional de Kenia y a los representantes de la oficina por darnos esta oportunidad de compartir la situación global y luego mis colegas pasarán a mayor grado de detalle para indicarles dónde nos situamos. Necesitamos colaboración amplia y plena de todos los sectores, incluyendo el sector religioso. Les devuelvo la palabra. Adelante, Sara. Muchas gracias, doctor Ganda. Gracias por haber estado en el día de hoy y por proporcionarnos esta visión global, estos comentarios de apertura de la situación del caso específico de Kenia y de la situación actual. Me complace en este momento dejarle el micrófono a la doctora Jemima Mwakisha, que es la persona responsable de comunicación e implicación comunitaria en la oficina en Kenia. Jemima nos va a hablar un poquito más en profundidad de la relevancia de la implicación de la comunidad y del papel que tienen las comunidades religiosas en la respuesta ante emergencias. Jemima, enormemente gracias por este esfuerzo ingente que han realizado en Kenia. Ha sido un placer enorme colaborar con ustedes. Adelante, Jemima, por favor. Muchas gracias, gracias por estas palabras. No sé, ¿voy a compartir pantalla o lo hacen ustedes? Bueno, lo voy a hacer yo misma. Gracias. Adelante, doctora. Estoy encantada de estar aquí y encantada de que todo el mundo esté tan implicado en esta cuestión de la religión, de las comunidades religiosas. Voy a hablar de la importancia de esta implicación. Siguiente transparencia. En los últimos prácticamente 20 meses, el doctor Ganda ya ha hablado de esta situación en Kenia y cómo hemos respondido a la pandemia.
empezando con un toque de queda, después el cierre de los lugares de culto, a continuación hubo también un ajuste a la situación de la pandemia, mucho apoyo del gobierno exigiendo unas directrices de seguridad para intentar prevenir la transmisión. Y como decía, se han aplicado las líneas directrices, se ha permitido hasta una tercera parte de los miembros, ahora son 2/3 en los lugares de culto. Y con el tiempo es de esperar que se vaya a mantener estos 2/3 del aforo en los lugares de culto, porque estamos viendo un alivio en las cifras, estamos viendo una mejora y todo esto ha sido una respuesta a toda la comunicación de los grados de riesgo y de los problemas. Por ello hemos contado con la colaboración de los líderes religiosos y del gobierno para ello. Siguiente transparencia, por favor. ¿Cuáles han sido nuestros planteamientos para una interacción en Kenia, como en muchos otros países, en otros lugares, en los que hemos intentado conseguir la implicación máxima de la comunidad, porque es el corazón, el núcleo del problema? Si no conseguimos esta colaboración, el riesgo es muy superior. La gente tiene que saber qué hacer. Por ello, utilizamos la implicación de la comunidad como un elemento clave para movilizar, para responder y para suscitar una mayor concienciación, un diálogo en cada modo posible para alcanzar a todas las comunidades utilizando la promoción sanitaria de cualquier herramienta es válida en este sentido para incrementar la implicación de la comunidad y alcanzar al máximo número de personas. Estoy destacando una y otra vez, no puedo insistir lo suficiente en la implicación de la comunidad y la importancia del apoyo que tenemos que prestar para que haya una respuesta comunitaria. La implicación de la comunidad hemos dicho que es una herramienta clave, es el núcleo de la respuesta porque pretende una comprensión, una participación, una apropiación y una capacitación de la comunidad que está abordando esta situación. Ello permite una visión colectiva, una respuesta. Cuando hay una mesa redonda en la que se sientan las comunidades y discuten estos temas, esto les ayuda a entender realmente cuál es el problema, suscitar las preguntas, presentar respuestas y adaptar a los cambios comunitarios en función de la evolución. También evaluar el riesgo y asumir las responsabilidades. Esto, como decía, es importante, es compartir la información que ayuda a la toma de decisiones al respecto de los riesgos sanitarios y el bienestar, y podemos decir también que en las comunidades que hemos trabajado y que hemos colaborado, todas las comunidades han tenido grandes resultados. Hemos colaborado con grupos femeninos, hemos colaborado con grupos interreligiosos, con corporaciones, grupos jóvenes, comunidades religiosas, grupos de transporte. Hemos visto una gran colaboración por parte de todos estos grupos que han sabido identificar lo necesario, los elementos necesarios para la respuesta, porque en este caso ha sido el COVID a lo que hemos tenido que responder y no hubiera sido posible sin la colaboración de todos estos socios con los que hemos consultado en el día a día, escuchando sus voces. Siguiente, por favor. Después, hemos destacado la importancia de las comunidades interreligiosas. Por ejemplo, al inicio de la pandemia teníamos que abordar a las organizaciones basadas en la comunidad. Había una gran cantidad de cifras de afectados y teníamos que ver cómo poder trabajar con ellos a nivel cultural, religioso, creando grupos, creando unas pautas de colaboración, ejemplos, modelos de inspiración para trabajar en otras partes del país. Y esto ha sido crucial porque esta colaboración interreligiosa ha sido fuente de inspiración, de confianza, de
aliento para las diferentes personas en la vida, en África sobre todo. Y los líderes religiosos en nuestro país tienen una responsabilidad y un valor muy importante en la comunidad. Así que las comunidades interreligiosas pasan a desempeñar un papel importante en la intervención en las pandemias de este tipo, porque tienen acceso a sus miembros y ejercen una influencia. También estamos viendo algunas de las cifras y evaluaciones que hemos recibido de estudios recientes que muestran que la mayoría de las personas, cuando se ha tratado de abordar el COVID y la situación sanitaria, confiaban en la información de sus líderes religiosos. Al 88%, pero luego también hemos visto que en lugar de culto era el 79%, primero el 88% en cuanto a la radio, la televisión, los medios de comunicación y los lugares de culto para trasladar el mensaje de orientación, cosa que ha hecho que las comunidades religiosas sean cruciales en la colaboración, en la evolución hacia unas cantidades más importantes de vacunación y mantener estas líneas directrices de seguridad que las comunidades religiosas desempeñarán. Es una fuente más confiada, la más confiada de todo el estudio. Como decía, era el 79%. En Kenia esta comunidad religiosa siempre es muy activa. Así que todas estas colaboraciones han sido de gran eficacia, pero vemos que a pesar de todo, lo que es la fe y el culto es la más importante. Vemos que hay lugar todavía para una mayor colaboración entre las religiones, en las comunidades religiosas, en los grupos religiosos, para conseguir el desarrollo de una intervención mucho más eficacia, con todas las lecciones aprendidas para seguir colaborando y conseguir un mejor entorno de trabajo, hacer uso de nuestras aptitudes, capacidades y los accesos a diferentes fuentes de información para ser más eficaces en este sentido en el modo de salvar vidas. Muchas gracias, Asante. Asante Sana, muchas gracias. Jemima, for sharing with Gracias, us. Jemima, doctora Jemima, por haber compartido esta experiencia en Kenia desde el aspecto religioso. Ahora me complace darle la palabra al doctor Salim Hussein, el responsable de Sanidad Primaria del Ministerio Keniata de Sanidad. Nuevamente, gracias por este liderazgo y por la colaboración que han tenido con la religión, con las comunidades religiosas. Estamos deseando escuchar su opinión. Doctor Hussein tiene la palabra. Voy a compartir. No le escuchamos, Doctor Hussein, ¿tiene activado el micrófono? No le escuchamos ahora. ¿Puede hablar, por favor, para ver si le escuchamos? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Le escuchamos perfectamente. Doctor Salim, adelante. Buenos días, buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes en el día de hoy. Estoy presentando mis transparencias. Gracias por esta invitación. Para nosotros este webinario es muy importante, sobre todo para mostrar los esfuerzos conjuntos de las organizaciones religiosas y los gobiernos. Siguiente transparencia, por favor. Creo que para nosotros como gobierno esta herramienta es muy importante y queremos destacar la importancia de hacer un seguimiento del liderazgo que la OMS está teniendo a nivel mundial, sobre todo en momentos cruciales de la pandemia y en diferentes puntos en el que la OMS nos ha apoyado en Kenia. Cuestiones como, por ejemplo, el monitoreo, el control, el apoyo en materiales técnicos, en la evaluación de riesgo, análisis de la situación, identificando los riesgos, la comunicación con el apoyo de la OMS, que ha permitido disponer de las herramientas necesarias y con ello examinar diferentes documentos que hemos realizado conjuntamente. También hemos lanzado
un documento sanitario para la acción en salud mental junto con la OMS. La salud mental ha sido un aspecto importante durante la pandemia y esta herramienta nos ha permitido tener una colaboración que ha incluido la tecnología, abriendo también una fábrica en la que se han producido todo el material necesario para control sanitario y la OMS ha estado allí en el frente en todo momento con nosotros. Siguiente transparencia, por favor. Intervenciones de la OMS en Kenia. Pues en particular durante este momento de pandemia podemos definir dos modos de colaboración. En primer lugar, la adopción de una política nacional, unas directrices y el desarrollo de estos documentos en los que hemos contado con mucho apoyo. Hemos adoptado también algunas de las directrices mundiales de la OMS a nivel interno. También nos han prestado el apoyo técnico, recursos para poder desarrollar nuestros documentos. También hemos tenido muchos apoyos en términos de recursos por parte de la OMS a nivel financiero, a nivel de materiales y sobre todo en ámbitos de implicación de la comunidad, comunicación del riesgo, generación de información, trabajando en un momento crucial para saber lo que está sucediendo, analizar la información y sobre todo cuestiones de actitud, de rumores, de infodemia. Hemos tenido mucho apoyo por parte de la OMS, orientación y herramientas para desarrollar estas directrices también en términos de formación, de logística, de apoyo en la operación. Cosa que ha sido de gran utilidad, sobre todo en los primeros momentos de la pandemia. Equipos de protección individual, los EPIs, han sido muy importantes para poder realizar el trabajo no solamente a nivel comunitario, sino también proteger a los hogares, desarrollar herramientas de formación, recuperar el trabajo de voluntarios a nivel del país, de tal manera que el resultado obtenido en otros países también se pueda reflejar como un modelo, como una referencia. Hemos tenido mucho apoyo de la OMS a nivel sanitario en el centro de operación de emergencias en términos de estructura y también técnicamente. Siguiente transparencia, por favor. Hemos estado trabajando con diferentes organizaciones religiosas junto con el gobierno. El gobierno, cuando surgió la pandemia, a un mes vista, en el mes de abril, el gobierno inició y empezó este trabajo interreligioso, consiguiendo un gran apoyo en nuestra actividad, alcanzando las comunidades y asegurando que los centros de culto religioso y sus lugares celebrasen y cumpliesen al mismo tiempo con los protocolos sanitarios. Las instituciones religiosas en Kenia siguieron nuestros protocolos y nuestras directrices y también hemos trabajado con otras entidades de las Naciones Unidas como UNICEF para desarrollar mensajes conjuntos al respecto de COVID y a nivel religioso hemos también lanzado mensajes al respecto del coronavirus para que los líderes religiosos pudieran documentar las actuaciones, pasar documentos e informar a las congregaciones y ellos nos han estado apoyando con los mensajes al respecto del coronavirus, con citas religiosas de los respectivos libros sagrados de las diferentes religiones, cosa que ha sido de gran utilidad para los miembros de cada congregación porque es su propio lenguaje, su propia comunicación la que han utilizado, que ha ayudado para llevar a cabo, por ejemplo, campañas de vacunación conjuntamente con la colaboración de estas organizaciones religiosas, utilizando las instalaciones sanitarias y también las instalaciones religiosas, templos, iglesias, cosa que nos ha permitido desplegar la campaña de vacunación. También desarrollamos un manual con mensajes sanitarios al respecto del COVID. Algunos de estos mensajes se ven reflejados en las imágenes que presento en esta transparencia. A continuación, siguiente transparencia, por favor. Perfecto. Lo que hemos estado haciendo
Conjuntamente, estas tres asociaciones, la OMS, los líderes religiosos y el gobierno, hemos colaborado en diferentes documentos. Por ejemplo, documentos para cómo gestionar, por ejemplo, las contribuciones nacionalmente determinadas, la gestión de personas que fallecían. Esto era importante. También las enfermedades no comunicables y ha sido muy importante al respecto de estas NCDs en el acrónimo inglés, cómo llevar a cabo los protocolos respetando en los funerales los ritos y al mismo tiempo las consignas de seguridad, controlando y haciendo un seguimiento de lo que está sucediendo en las comunidades, los protocolos sanitarios y asegurándonos de que los miembros de la congregación respeten estos protocolos. Y no lo podríamos haber hecho sin nuestros colaboradores que han estado allí a título subsidiario, que han estado allí continuamente con nosotros, con su movilización, defensa a los diferentes públicos para poder continuar con nuestros protocolos gubernamentales. A continuación, yo creo que para mí podemos decir que hay como tres grandes bloques de recomendación. Una implicación significativa y continua que refuerce este triángulo de colaboración. Y estoy encantado de saber que la OMS está publicando ya este documento de estrategia que va a permitir cuestiones como este webinario, una gran manera de realizar acciones que va a movilizar a toda la población, a todo el sector. Por ejemplo, el sector sanitario, el sector religioso. El sector sanitario tiene que planificar tratamiento, enfermedades, ver cómo gestionarlas y encontrar una colaboración con la OMS en la planificación. Necesitamos la implicación de diferentes sectores, necesitamos ver cuáles son los aspectos, no solamente aspectos de corrección, sino también de prevención. Y también necesitamos hacer prácticas sanitarias, ser personas que llevan a cabo las cuestiones sanitarias junto con el apoyo de los aspectos religiosos y de la situación de la congregación. También necesitamos que nuestras personas, nuestros líderes religiosos, estén allí en la implicación y en la implantación de políticas. Y finalmente, pero no menos importantes, estoy pensando que los hospitales tienen que pasar de ser un lugar de acción correctiva a un lugar de acción preventiva. Gracias por escucharme. Muchas gracias, doctor Hussein. Ha sido un auténtico placer escucharle. Perdón, tenía el micrófono silenciado después de tanto tiempo y aún no me aclaro. Muchísimas gracias por su presentación. Nuestro siguiente ponente es el obispo Dr. John Warari, miembro de la Junta Ejecutiva del Consejo Interreligioso de Kenia. Muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Muchísimas gracias. Me gustaría darle las gracias a la Organización Mundial de la Salud por invitarme a representar a la comunidad musulmana en este panel. Tenemos aquí dos logotipos en pantalla. Quisiera decir algo brevemente acerca de ellos. Empezamos como respuesta de emergencia a la COVID-19 en 2020, en marzo concretamente, al principio de la pandemia de la COVID. Y sin embargo, ahora hemos entendido la importancia de que existan organizaciones así y nos estamos convirtiendo en una organización más permanente. Y nos vamos a llamar, pues, la Organización Nacional Musulmana de Respuesta a Emergencias, para participar en la respuesta a cualquier pandemia, epidemia, etcétera, porque hemos aprendido mucho en la respuesta a la COVID-19. Me gustaría explicar que
El Comité de Respuesta a la COVID-19 Nacional Musulmán es un grupo compuesto por sanitarios, doctores, especialistas, voluntarios, así como líderes musulmanes y otros profesionales, y como pueden ser contables, empresarios, que nos hemos unido todos para combatir la pandemia desde el punto de vista del Islam. Muchísimas gracias. Siguiente diapositiva. Los objetivos principales de este comité eran los siguientes. Queríamos complementar los esfuerzos del gobierno para mitigar y controlar esa pandemia de la COVID-19. En las fases iniciales, el gobierno no estaba muy seguro de qué hacer. Me gustaría darle las gracias al doctor Hussein, que fue nuestro contacto con el Ministerio de Salud, y trabajamos en ese vínculo entre la fe y la coordinación con otros grupos. Hicimos una buena gestión de los conocimientos y habilidades. El segundo objetivo fue utilizar las lecciones que aprendemos del Islam. La mayoría de las mezquitas, congregaciones y otros lugares de rezo y oración se vieron afectados y teníamos que convencer a la comunidad musulmana desde las escrituras y desde el punto de vista del Islam, cuán importante era obedecer ciertas instrucciones. También queríamos utilizar las infraestructuras físicas musulmanas, como pueden ser las mezquitas o las madrasas, para concienciar, divulgar mensajes de coordinación con el gobierno. Por eso fue tan importante contar con estas infraestructuras. Y también utilizamos los medios musulmanes. Tenemos radios, televisión y también los medios de comunicación mainstream, digamos, que nos sirvieron para proporcionar información, divulgar las instrucciones y comunicar cualquier cosa que recibíamos. Y además, otro objetivo era desarrollar guías y manuales en base a la información, al sistema de la Organización Mundial de la Salud, pero desde la perspectiva del Islam, para que fuera más fácil, que fuera bien recibida esta guía por parte de la población musulmana. Se establecieron varios subcomités, puesto que la respuesta a la COVID-19 es algo muy amplio. Creamos un comité para prevención y control de la enfermedad en escuelas y centros que estaban abiertos, dentro de los hogares. También un subcomité de cuidado en el hogar. Creamos equipos que iban de casa en casa proporcionando este servicio desde la comunidad musulmana. Es muy caro llevar a la gente a los hospitales y, por tanto, este cuidado en los hogares fue muy importante. Creamos comités de medios de comunicación y de concienciación. También un comité de entierros. Necesitamos el apoyo de la comunidad, que veía cómo tenía que enterrar a sus familiares en situaciones muy complicadas. También en Mombasa, en Nairobi. También creamos comités para la inspección de escuelas y mezquitas que tuvieron que cerrarse, y a veces se hacía inspección antes de su reapertura y contamos con equipos que lo hacían. Y muy importante también los comités de apoyo psicosocial. Hubo mucho trauma, mucho sufrimiento, y por tanto este comité fue muy útil. Siguiente diapositiva es sobre los logros. Lo primero, el reconocimiento por parte del gobierno y la representación en el comité Interfes. Y luego desarrollamos unas guías de cuidado en el hogar, en los hogares, con esa perspectiva islámica, que están en línea con tanto los requisitos de la OMS como del Ministerio de Salud.
Proporcionamos guías para el entierro digno de las personas en colaboración con el Ministerio de Salud. Creamos un manual sobre apoyo psicosocial y salud mental. Lidiamos con la estigmatización comunitaria y la fatiga de los voluntarios, lo cual fue muy importante. Había mucha negación de la situación en su momento. Este apoyo fue crucial. También hubo mucha concienciación de la importancia de las vacunas a través de las mezquitas. Se dio una gran importancia a los medios de comunicación también para concienciar acerca de la vacuna. Y también creamos una línea telefónica disponible 24 horas para quien necesitara ese consuelo. Ahora voy a hablar de los obstáculos a los que nos enfrentamos. Las estrategias a veces polarizaron a la comunidad al principio, sobre todo. La gente sentía cierto escepticismo frente a las estrategias del gobierno, sobre todo al principio. Y el gobierno tuvo que ser muy estricto para que las cosas se hicieran correctamente. Otro obstáculo, como ya he mencionado, fue la fatiga de los voluntarios, puesto que no había incentivos para ellos y se prolongó mucho en el tiempo. También el alto coste de la hospitalización. Por eso, el cuidado en los hogares fue tan importante. También tuvimos que enfrentarnos a muchos bulos e información falsa acerca de la pandemia, mensajes que veíamos en las redes sociales, especialmente en cuanto a las vacunas. Y además, cuando el gobierno relajó, digamos, las restricciones, nos preocupaba el transporte público, porque tenía que mantenerse a la distancia de seguridad. A veces se abrían ciertos espacios y se quitaban las restricciones de aforo demasiado pronto. Aquí en pantalla pueden ver las actividades para la gestión de los entierros de los fallecidos. En la parte inferior de la pantalla se ve a varias personas rezando con un imán fuera, en el exterior, porque no podíamos utilizar los espacios como las mezquitas y queríamos evitar los contagios, por tanto lo hacíamos fuera. Aquí algunos de los pósters y campañas creadas según las distintas ocasiones y celebraciones. Por ejemplo, la matanza de animales. Lo que queríamos sobre todo era detener que la gente se congregara en los hogares y evitar las aglomeraciones, sobre todo de cara a festividades musulmanas que son tan importantes para la población. Aquí se puede ver en pantalla varias sesiones de formación y capacitación, tanto para hombres como para mujeres. En estas sesiones, que recibieron mucho apoyo, explicábamos distintos aspectos de la gestión de la respuesta a la pandemia. Nos apoyó muchísimo el gobierno. Estamos muy agradecidos a la OMS, al Ministerio de Salud y al gobierno por coorganizar este tipo de sesiones de capacitación para ser más efectivos, para no relajar las normas demasiado pronto, para seguir vigilando esta pandemia hasta que esté bajo control. Eso es todo. Muchísimas gracias. Siguiente diapositiva. Aquí se ven imágenes en las que repartíamos tanques de agua a distintas comunidades para insistir en la importancia de que se tenían que lavar las manos. Y eso es, creo que es la última diapositiva, efectivamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Mohamed Karama, presidente del Comité Nacional Musulmán de Respuesta al COVID-19.
Ahora vamos a pasar, como ya he dicho antes, al doctor John Warari. Es miembro de la Junta Ejecutiva del Consejo Interreligioso de Kenia. Es miembro de la organización Inerela de Kenia también. Obispo John, creo que tiene una presentación que va a compartir, ¿verdad? Desafortunadamente, se me ha paralizado el portátil y creo que no puedo más que compartir mi mensaje, y lo que podemos hacer tal vez es enviar la presentación más tarde. Sí, sí, ningún problema. Es un placer que esté aquí. No importa lo de la presentación. Adelante. Buenos días a todo el mundo. Me gustaría empezar compartiendo y expresando mi agradecimiento a la Organización Mundial de la Salud, a Religiones por la Paz, a UNICEF y a los demás socios y miembros de la Junta Ejecutiva del Consejo Interreligioso de Kenia. Se trata de una junta de todas las religiones principales de Kenia, todas las organizaciones religiosas de Kenia. KCCB, el Consejo Nacional de Iglesias de Kenia, la Alianza Evangelista de Kenia, la Organización de Iglesias de África, entre otros, así como el Consejo de Musulmanes de Kenia, el Foro de Líderes Religiosos, Shia Ijna, la Asociación Musulmana, Shia Ijna y el Consejo Hindú de Kenia. Somos 9 formaciones y llevamos mucho tiempo trabajando juntos con la misión de promover la tolerancia y el entendimiento entre distintas comunidades religiosas de Kenia, movilizando acciones conjuntas para el desarrollo social y económico de las comunidades religiosas que viven en paz, porque valoramos la paz. Queremos unirnos en acciones socioeconómicas en Kenia. Como muchas otras instituciones, la respuesta interreligiosa en Kenia, después de que se registraran los primeros casos en marzo de 2020, fue una mezcla de miedo, duda. Es que nadie sabía lo que esperar de esta pandemia. El Consejo Interreligioso de Kenia respondió de muchos modos, desde la divulgación de mensajes de esperanza, información sobre la pandemia de COVID-19 en los lugares de culto. Todos somos conscientes de que al principio de la pandemia había mucho pánico, mucho miedo, y la gente no sabía a qué atenerse. Necesitaban confianza. La confianza que tenían en sus líderes religiosos fue una ventaja. Nos escucharon y aún nos escuchan. Les dimos esperanza desde el primer momento, así como la oportunidad de rezar y compartir. Simplemente estábamos allí para ellos. Sentimos que teníamos que estar ahí para ellos, aunque tuvimos muchísimo cuidado y seguimos todos los protocolos, y funcionó muy bien porque ayudó a tranquilizar a los habitantes de nuestra nación, convenciéndoles de que todo iba a salir bien. Creo que estos mensajes de esperanza fueron muy beneficiosos y los quisimos traducir a los distintos idiomas, suajili, hindi,
con mensajes del Corán y otras escrituras para adaptarlos a las comunidades y que sintieran que no estaban solos, que su esperanza y su fe estaba más viva que nunca. Y esto funcionó muy, muy bien en nuestro país. Entre las múltiples respuestas, también tuvimos que ver cómo elaborábamos los mensajes sobre la COVID-19 correctamente. Había tantos bulos y desde nuestras congregaciones lo sentimos. Teníamos que utilizar medios de comunicación mainstream, plataformas de redes sociales para desarrollar, elaborar y divulgar mensajes confiables, de fuentes fiables sobre COVID-19. Hicimos muchas actividades de incidencia con el gobierno para introducir medidas para ayudar a los pobres y a aquellos grupos más vulnerables afectados por la COVID-19, especialmente en zonas urbanas, que tal vez estaban en refugios. 3 millones de personas perdieron su sustento, su trabajo en Kenia. Y cuando una familia, por ejemplo, tiene 5 hijos, estas familias se vieron muy afectadas. Tuvimos que trabajar y hacer presión al gobierno para que las organizaciones religiosas pudiéramos contar con su apoyo para repartir cupones disponibles para los más vulnerables, para ir a los supermercados, para conseguir raciones de comida. Estuvimos siempre disponibles para ayudar en las necesidades de medicamentos, porque mucha gente no podía acceder a ciertas medicinas porque faltaban. Entonces, pusimos a disposición unas tarjetas de excepción para que los líderes religiosos pudieran viajar entre distintas partes del país para proporcionar medicamentos, para conseguir acceso a recursos, suministros, etcétera, siempre respetando los protocolos. También quisimos concienciar acerca de las medidas de prevención y control de la pandemia a través de nuestras congregaciones. Kenia tiene una población muy espiritual. 98,6% de la población se considera espiritual y perteneciente a una fe u otra. Entonces, a través de nuestras plataformas pudimos llegar a la mayoría de la población para hablar de nuestro enemigo, de la pandemia. Celebramos reuniones con distintos grupos de la sociedad, partes interesadas y especialmente en Mombasa, en nuestra región costera, donde hay una red de mujeres religiosas disponibles para hablar allí de salud mental, cohesión interreligiosa. Esto fue muy, muy importante, como ha dicho el profesor Karama. Otras religiones quisieron comunicarse entre ellas para ayudarse, para crear alianzas, y este apoyo perdura en nuestra nación entre la población cristiana, la musulmana, etcétera. Fuimos muy estrictos en los lugares de culto, permitiendo la apertura en casos específicos, pero siempre manteniendo y cumpliendo los protocolos en línea con las directrices y recomendaciones de la OMS y del Ministerio de Salud. En Mombasa apoyamos también a los miembros ayudando al diálogo con una sesión acerca de cómo la juventud puede preservar una buena salud mental durante la pandemia de la COVID-19. Y es que la salud mental fue un tema complicado, pero crucial, porque muchísima gente vio
cómo les confinaban en sus hogares. Y esto tuvo repercusiones, por ejemplo, aumentó la violencia de género, los embarazos en chicas menores de edad y teníamos que ayudar y asesorar y apoyar y estar ahí para estas mujeres en momentos de necesidad. Tuvimos unas sesiones de capacitación muy intensas con las universidades del país, las universidades principales y el Ministerio de Salud, donde nos entrenaron en el apoyo psicosocial y de salud mental y creamos esa línea telefónica gratuita disponible las 24 horas del día para que si una persona tenía una crisis o veía muy mermada su salud mental, pudiera llamar y hablar con alguien en cualquier momento. Y aún lo hacemos. Y lo haremos siempre que sea necesario. Lo que descubrimos fue que es importante que el gobierno continúe proporcionando financiación para ayudar y aliviar estos problemas. Vimos que los fondos en 2021 fueron inferiores a los fondos destinados en 2020, cuando llegó la primera ola de COVID-19. Y queremos que se mantengan los fondos. Otro problema fue que la mayoría de escuelas públicas carecen de recursos para mantener las medidas de la pandemia, por ejemplo, salas para aislar a los alumnos tal vez en riesgo de tener la enfermedad, agua potable en algunos casos, mascarillas, acceso a recursos de este tipo. Y las religiones, creamos una alianza para destinar fondos en conjunto con el gobierno para las escuelas. Creo que tengo unos minutos todavía. Sí, muchas gracias, Obispo John. Es que creo que tenemos que pasar rápidamente al siguiente ponente para no excedernos en tiempo de cada presentación. Sí, bueno, pues entonces me gustaría subrayar una última cosa. La cooperación a través del Consejo Interreligioso es excepcional, como dijo el doctor Salim Hussein. Se basa en la confianza, en definir bien los roles y responsabilidades de cada uno y yo desde luego considero que la cooperación con las organizaciones religiosas, con el gobierno y con otros socios es fabulosa. Ojalá continuemos por este camino. Muchísimas gracias. Desde luego, siento mucho tener que interrumpirle. Me gustaría recordarle a todo el mundo que tenemos una sesión de preguntas y respuestas que vamos a dejar para el final de la sesión y nos gustaría tener tiempo para contestar porque hemos recibido muchísimas preguntas. Nuestro ponente final es Suhanta Kothamar, de la Secretaría General Nacional del Consejo Hindú de Kenia. Si quiere compartir su pantalla. Nuestro equipo técnico tiene sus diapositivas. No la oímos todavía. Sí, voy a exponer yo. ¿Me oyen? Vale. Buenos días, doctor Linus Tigai. Buenos días. Soy del Consejo Interreligioso de Kenia. Quiero expandir y ampliar la información proporcionada por el último ponente, hablar específicamente del Consejo Interfe
en respuesta a la pandemia de la COVID-19 en Kenia. Este Consejo Interfe fue fundado por el gobierno de Kenia a través de un boletín oficial del Estado el 12 de junio de 2020. Está compuesto por líderes religiosos, 16 concretamente, de 9 asociaciones de fe. El Consejo Interfe de Kenia está formado por estas asociaciones en pantalla junto con el Ministerio de Interior y Coordinación y el Ministerio de Salud. Cualquier acción del Consejo se implementó por estos 3 órganos: Ministerio de Salud, Ministerio de Interior y la coordinación con el Gobierno Nacional y, como ya he dicho, el Consejo Interreligioso de Kenia. Siguiente diapositiva. Me gustaría, antes de empezar, decir que el Gobierno de Kenia valoró mucho el papel de los líderes religiosos en el país y se reconoció a través de la creación de este consejo, de los mandatos del consejo, para que pudiéramos desarrollar todos los protocolos respecto de la respuesta a la COVID-19, sobre todo en los lugares de culto. También nos permitió ser el mediador entre el gobierno y el sector religioso para poder negociar mejor qué es beneficioso para el país en general, para el sector religioso también, como ya he dicho, en especial en los lugares de culto. Apreciamos mucho el reconocimiento del gobierno en este sentido. Nuestro mandato también incluye desarrollar protocolos para las reaperturas de los lugares de culto que se cerraron durante los primeros meses. Nuestro mandato era garantizar que el protocolo desarrollado permitiría abrir los lugares de cultos de forma segura. Y desarrollar esa vuelta progresiva a los lugares de culto, a las reuniones en los templos, mezquitas, iglesias, y también proporcionar guías para que las mujeres y hombres de nuestro país pudieran volver a celebrar las festividades religiosas poco a poco de forma segura. En línea, por supuesto, con los protocolos de respuesta a la COVID-19. También desarrollamos protocolos sobre funerales religiosos y otras ceremonias para que la gente pueda por fin celebrar funerales de forma segura. Creamos también protocolos que diferencian una muerte por COVID-19 y esto se implementó. El Consejo lo que quería era concienciar también a todo el público y establecer prioridades para la reapertura de espacios y delimitar los aforos para los lugares de culto y ver hasta qué punto podíamos volver a los lugares de culto con un aforo limitado. Y el último mandato fue cuando podemos empezar a abrir los lugares de culto sin aforo limitado. Hasta aquí algunos de los logros de nuestro Consejo.
El primero fue, como ya he dicho, la publicación, desarrollo y divulgación de los protocolos para la reapertura de los lugares de culto. Las instituciones religiosas fueron percibidas como fuentes fiables de protocolos de respuesta a COVID-19. Desarrollamos guías para la vuelta gradual y progresiva a las oraciones en persona para que se cumplieran las restricciones y el protocolo de distancia social, etcétera, en línea con lo establecido por el Ministerio de Salud. Se desarrollaron, publicaron y divulgaron también protocolos de celebración de bodas y otras ceremonias religiosas en los lugares de culto en los 47 condados. Se crearon comités interfe para los 47 condados con guías sobre el cumplimiento de las medidas COVID-19, especialmente guías sobre la distancia social y otras medidas en los lugares de culto. A nivel de los condados, tenemos estos comités y también subcomités. Si en una iglesia o un templo o una mezquita vemos que no se están cumpliendo la distancia de seguridad y otros protocolos, tenemos un mecanismo de corrección de estas infracciones a través del mandato del comité del condado. Podemos incluso cerrar esa iglesia, mezquita o templo en que no se están cumpliendo las restricciones. Y por último, otro gran logro fue la capacitación y el fortalecimiento de las capacidades de líderes religiosos sobre las guías de respuesta a la pandemia de COVID-19. Hasta aquí voy a mostrar ahora protocolos para la participación y la implementación de los derechos religiosos, medidas para los lugares de culto, etcétera. Preparamos esto como pósters que fueran fáciles de entender por la población. Colocamos estos pósters que ven en pantalla en prácticamente todas las iglesias, mezquitas. Los equipos a nivel de los condados se encargaban a través de los subcomités de colocar estos pósters en los lugares de culto. Yo diría que eran directrices muy claras para la población de cómo participar de sus derechos religiosos de forma segura. Se trata de, por ejemplo, siempre llevar la mascarilla y otros protocolos de qué hacer en cada momento durante la pandemia de forma segura. Una vez se capacitó a los líderes religiosos, era más fácil que ellos mismos explicaran a los feligreses y a toda la población que fuera a los lugares de culto exactamente cuáles eran las medidas. Luego hubo una reapertura por fases de los lugares de culto y en pantalla pueden ver las guías y directrices en línea con lo establecido por el presidente. Siempre seguimos los mismos protocolos y restricciones de aforo que el gobierno. Y esto varía según la tasa de contagios. Cada líder religioso, cada templo, cada iglesia cuenta con esta guía.
Y según el número de la fase, estaba muy claro cómo tenían que proceder, cómo tenían que celebrarse los servicios religiosos, etc. Por ejemplo, la primera fase era una fase 0 de preapertura y de esa pasamos a la 1, 2, 3 y la cuarta fase, la última, es en la que se permite a las personas mayores, las personas de riesgo. En la fase 3 aún había muchos contagios y por eso ciertos grupos no podían acceder a los lugares de culto. Y en los comités de los condados eran los encargados de implementar estas guías y asegurarse de que las iglesias, templos y mezquitas cumplían con lo establecido. En esta diapositiva verán más acerca de la distancia social, la participación, especialmente para los funerales. Como ya he dicho, las fases se basaban en las tasas de contagio. Primera fase era de preapertura y luego pasábamos a la fase 4. En la primera fase, la de preapertura, solo se permitían 15 personas en el lugar del entierro y de ahí a una siguiente fase en la que había 15 personas, también era un entierro de 1 hora, pero no se permitía comida, luego sí, es algo progresivo. Los líderes religiosos contaban con toda esta información como referencia de qué se tenía que hacer, cómo se tenía que hacer, etc. Disculpe, es que no vamos muy bien de tiempo. Sí, creo que es mi última diapositiva. Vale. Aquí de nuevo se ve cómo progresaban las medidas de la fase de preapertura a la fase 4, que era la última. Yo creo que eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Linus. Siento muchísimo haberle tenido que meter prisa. Es que estamos llegando al final de la sesión y queremos dedicar un tiempo a las preguntas y respuestas. Así pues, le cedo la palabra a Dr. Jemima Makisha para esta parte. Es que ya hemos recibido muchísimas preguntas y el profesor Karama ha contestado muchas ya en el chat. Así pues, le damos la palabra a la doctora Jemima. Sí, ya veo, muchísimas gracias, Sara. Veo que no nos queda tiempo para contestarlo todo. Una pregunta era, al trabajar con los líderes religiosos, no todos se muestran muy comprensivos y dispuestos a escuchar a la ciencia. ¿Cómo cooperamos en estos casos? Por ejemplo, decimos que Dios nos protege a través de las vacunas, que son para decir que no son necesarias. ¿Cómo les convencemos de que Dios u otra o en lo que sea, en lo que crean, nos salvará solo a través de la vacuna? Tuve esta experiencia en Sri Lanka y utilicé esa estrategia, pero no estoy segura de que sea efectiva en todos los casos. Vamos a contestar a esta pregunta. ¿Qué opina el obispo Warari? Muchísimas gracias por esa pregunta. Nosotros también vimos a muchos clérigos a los que les costaba entender las intervenciones de la ciencia, de la medicina. Y en nuestras
reuniones como líderes religiosos hemos intentado educar en todo momento y acercar a aquellos que abogan por el uso de la ciencia para que se pueda ver que la ciencia y la religión y la fe se complementan, no se excluyen, que no hay conflicto entre estas dos fuerzas. Se trata de acompañar, apoyar a los que solo creen en la curación a través de la fe para acercarlos a la ciencia y traer a personas de referencia. Yo fui a los medios de comunicación. Yo fui a un medio de comunicación para vacunarme y que quedara constancia y así servir de ejemplo a los demás, decirles, como ya he dicho, que la ciencia y la religión se complementan y no se excluyen. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Muchas veces los materiales para la vacuna y los recursos de las medidas vienen de los animales. ¿Cómo podemos concienciar a las industrias farmacéuticas para que no dependan tanto del uso de animales en la elaboración de vacunas? Tal vez doctor Karama o Salem. No sé quién quiere contestar esa pregunta. Tal vez yo, puesto que el doctor Salem está intentando conectarse. Mucha gente considera que el COVID-19 es una obra del demonio, que Dios está en control en todo momento, que no va a pasarle nada a la raza humana sin el permiso de Dios y que Dios tiene un propósito y por eso nos ha enviado estos desafíos, esta prueba, para hacernos más fuertes. Vemos muchos resultados de la pandemia de la COVID que nos hacen entender que, bueno, nos hemos unido más, hemos creado alianzas y Dios nos permite consultar a aquellos con mayor conocimiento científico. Es con el permiso de Dios que cooperamos con la ciencia, no la rechazamos y confiamos en los expertos bajo el pretexto de que Dios nos protege. Le pedimos a Dios que haga su parte y Él nos pide que hagamos la nuestra. Tenemos que hacerlo más humano para que Dios nos ayude y en este caso es trabajar con la ciencia. Gracias. Gracias, doctor. Salim, ¿está ahí? Tengo otra pregunta, si no. Ya le veo. No le oigo. Doctor Salim. ¿Se me oye? Sí, ahora. En cuanto a la producción de las vacunas, no todas requieren el uso de producto animal. A veces hay ingeniería genética utilizada en su lugar, pero si se utiliza en vacunas, no solo vacunas, también medicinas, podemos, claro, pedirle a las farmacéuticas crear grupos de presión para que se adopten alternativas al uso de productos animales. Pero ya digo que para estas vacunas yo creo que se ha utilizado la ingeniería genética más que los productos animales. Siguiente pregunta.
Hace unas semanas hablé con alguien que me dijo que no confiaba en los mensajes de los imanes porque creían que se les estaba pagando por parte del gobierno y no confían en el gobierno. ¿Qué hacemos con este tipo de mensajes en Kenia? Sí, podría ser para ciertas personas. Hay muchos problemas con la percepción, la falta de confianza del gobierno. Yo creo que lo más importante es que los líderes religiosos transmitan mensajes y pueden basarse en las escrituras, pueden hacer referencias a sus religiones, a sus escrituras, y eso permite aumentar la confianza. Si una persona dice, ay, es que la información viene del gobierno, es falsa, pero si ven ese vínculo con las escrituras, el permiso que tienen por parte de las escrituras de hacer ciertas cosas o tomar ciertas medidas, ayuda muchísimo. Tenemos que convencerles, hablarles con gentileza y convencer a través de sus homólogos. Creo que la falta de confianza es un problema urgente que está ahí, pero tenemos mecanismos para intentar crear confianza. Sí, muchísimas gracias. Yaganatha pregunta si no deberíamos incluir las escrituras religiosas en las guías también para las infraestructuras sanitarias. ¿Quién quiere contestar? Sally Smith. Perdona, estaba tomando notas. ¿Cuál es la pregunta? Sí, es sobre la inclusión de las escrituras en las guías y estrategias. Una pregunta de Yaganatha. Tal vez el doctor Karama quiere contestar. ¿No? Vale. Pues yo lo que creo es que hay que trabajar juntos con las organizaciones religiosas para que ellos puedan identificar cuáles son las partes de sus escrituras que pueden combinar bien con los textos sobre protocolos y medidas sanitarias. No se trata de elegir unas escrituras por encima de otras, sino crear confianza juntos, que cada organización religiosa elija, defina, identifique escrituras, partes de las escrituras que son más pertinentes y que pueden funcionar bien en coordinación junto con los textos sanitarios. Sí, es una buenísima pregunta. Hemos aprendido mucho de las actividades llevadas a cabo durante la pandemia y podemos en el futuro ver cómo seguimos trabajando con la OMS y con otras organizaciones para luchar contra pandemias futuras. Hemos aprendido muchísimo de las escrituras islámicas y otras, de las lecciones de distintas fes y escrituras, tanto cristianas, musulmanas, y creo que tenemos que dejar constancia escrita. Nos ha ayudado mucho esa cuarentena para mantener las cuarentenas en las casas, para soportar el aislamiento. Las escrituras nos han ayudado mucho en este sentido. ¿Vale? Y de Kristen, otra pregunta. Control. Pregunta para el obispo. ¿Cómo incorporamos a todas las iglesias? No, in that non-registered churches in Kenya, actually they are not. En Kenia no hay iglesias no religiosas que sean legales, por eso el Consejo Interreligioso trabaja con el Ministerio del Interior en cargo de implementar las fuerzas del orden y la ley. Si ciertas iglesias no mantienen las estructuras, el Consejo Interreligioso
lo comunica al Ministerio del Interior y se cierra esa iglesia. Si ha habido una iglesia que ha abierto de forma ilegal también. Por eso es importante que el Ministerio de Salud esté ahí para proporcionar la información técnica y sanitaria, pero también el Ministerio del Interior para hacer cumplir la ley en todo momento. Samira, al trabajar con grupos de fe para desarrollar protocolos y directrices, ¿mejora eso el cumplimiento por parte de la población? El hecho de que estos protocolos se hayan sido desarrollados por las organizaciones religiosas. Sí, fue un gran desafío porque especialmente la comunidad musulmana, a la gente le preocupaba mucho los funerales, es obligatorio ir a las bodas y es tan difícil adaptarnos a las nuevas restricciones, pero de nuevo, insisto, es más fácil si damos permiso a través de las escrituras. La cooperación desde el primer momento fue crucial con el Ministerio de Salud. Cuando empezaron a relajar las restricciones, conseguimos mucha cooperación de las personas, de la población. Fue muy difícil aceptar las restricciones. Por ejemplo, solo tener 100 personas en una boda es muy duro, pero la gente cumplió las medidas. Muchísimas gracias. Creo que se ha contestado ya una pregunta inicial. Samira preguntaba acerca del contexto de ejemplos de distintos grupos. Creo que ya lo hemos contestado a través de las presentaciones. Y yo diría que eso es todo en cuanto a las preguntas. Muchísimas gracias, Jemima, y por moderar esta sesión de preguntas y respuestas. En el chat hay muchísima gente compartiendo mensajes de agradecimiento. Nos estamos pasando del tiempo y, sin embargo, antes de cerrar este webinario, me gustaría darle la palabra a Jimmy Ubeye de la iniciativa de cambio positivo para familias y niños de Religions for Peace, de Religiones por la Paz, quien hospeda este webinario. Muchísimas gracias, Jimmy. Nos complace mucho tenerle aquí y vamos a oír esas palabras de cierre antes de clausurar la sesión. Muchísimas gracias, Sara, y ha sido una coordinación estupenda y una participación magnífica. Religions for Peace quiere que su movimiento se traduzca en acciones concretas en todos los países. Actualmente estamos en 90 países de todo el mundo en el apoyo a la respuesta a la COVID-19 y estamos también trabajando con la OMS para divulgar manuales, directrices, protocolos. Nos ha ayudado mucho oír acerca de estos estudios de caso para trabajar con líderes religiosos. Ha sido magnífico. Ha sido una lección preciosa que hemos aprendido en la pandemia, que podemos trabajar juntos y ha sido un cambio, desde luego, muy positivo. Religions for Peace, Religiones por la Paz, seguirá trabajando con la OMS y con otras partes interesadas y otros socios de cara al futuro. Ha sido un honor formar parte de esta serie de seminarios en línea y me complace mucho y tengo muchas ganas de ver y asistir a las sesiones que tenemos planeadas para este mes. Ahora volvemos con Dr. Ganda, director del equipo de respuesta y control de la COVID-19 a nivel del país. Muchísimas gracias. Si pudiera cerrar con sus comentarios. Gracias, Sara. Ha sido un auténtico placer participar de esta reunión y también oír hablar a mi amigo y compañero, el profesor Karama. Ha sido excepcional oír acerca de cómo se han adaptado a la pandemia. También al obispo
por su gran presentación sobre la colaboración entre distintos grupos. Me ha gustado mucho oír esa información nueva que ha compartido. También me ha gustado oír la presentación sobre el mandato del Congreso Interreligioso de Kenia y saber que la población sigue este mandato hacia el futuro y que ayudan al país y hacen participar a distintos grupos religiosos. Estamos cerrando la sesión, pero no me gustaría olvidar a Sarah Hess. Le agradezco que haya moderado esta sesión, a Sally Smith, a Jemima y a los demás. Estoy en Mombasa, Kenia. Desde aquí les doy las gracias también a todos los participantes de esta sesión. Tenemos muchas ganas de seguir participando en otras sesiones donde podemos aprender unos de otros desde distintas partes del mundo. Muchísimas gracias, Sara. Volvemos con usted. Muchísimas gracias, profesor Ganda. Gracias por esa cooperación, por los ponentes excepcionales y porque sigamos con esta conversación y documentemos estos estudios de caso. Mañana aprenderemos acerca del caso de Zimbabue. Creo que el enlace para registrarse a la reunión de mañana está en el chat. Volvemos mañana para más presentaciones. La semana que viene, por ejemplo, presenta Filipinas. Desde luego estamos compartiendo muchas lecciones aprendidas y mucha información. Nos vemos pronto. Cuídense y que tengan un día estupendo. Hasta luego. Hasta luego.